Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver un punto que es de suma importancia en los negocios internacionales y que se refiere a los llamados Incoterms 2010, que son los términos que eventualmente me regulan en gran manera pues dónde yo entrego la mercadería, qué riesgos asumo, cuál es el precio, etcétera, etcétera, en los negocios internacionales. Vamos a ver en primer lugar la génesis del porqué de estos Incoterms. Todo lo que tenemos acá, lo que voy a tratar de escribir acá, es el circuito de un negocio internacional. Imagínense que acá está Perú, yo soy un exportador peruano, y por acá yo tengo, no sé, el país destino que le puedo llamar México, ¿no? México, un país destino interesante. Pues resulta de que yo tengo este proceso. Acá yo produzco. Una vez que yo he producido a través de un transporte, ya sea terrestre o de ferrocarril o aéreo, llego hasta el puerto en el cual yo embarco mi producto. Mi producto lo embarco en un buque. Este buque cruza los océanos. Mi producto se desembarca, llega a las aduanas del país destino. De las aduanas del país destino es llevado hasta mi cliente final en México, por decirlo. Si no hubieran términos que me regularan dónde yo dejo la mercadería, qué riesgos asumo, qué tipo de flete utilizo o de medio de transporte utilizo, de qué manera o dónde lo entrego en el país de destino, realmente no podríamos estar hablando de un comercio entre dos países por las distintas legislaciones existentes. Por eso es que se da el nacimiento de los Incoterms. Y los Incoterms lo que hacen es regular eventualmente una serie de puntos. Por ejemplo, dónde dejo la mercadería, qué tipo de transporte yo utilizo, en el país de origen hasta dónde yo asumo el riesgo, y eventualmente también cuáles son algunos mecanismos formales de pago. ¿Bien? Y para ello, pues eventualmente en la actualidad tenemos vigentes los Incoterms 2010 y son los que vamos a estudiar en estas clases que nos vienen. Pues bien, dentro de ese punto, vamos viendo primero qué son los Incoterms. Primero, los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional, cuyo propósito es facilitar la interpretación de los términos comerciales frecuentemente utilizados. En el comercio internacional se utilizan términos frecuentes para entenderse entre comprador y vendedor. Por lo tanto, los Incoterms lo que hacen es facilitar la comprensión de estos términos. Hay que entender que los Incoterms son normas oficiales emitidas por la Cámara de Comercio Internacional con sede en Londres, pero ojo, no son leyes ni normativas legales vinculantes, pues no pertenecen a ninguna legislación nacional ni son contratos o términos marítimos, pero sí ahora entre lo que es el comprador y el vendedor, cuando se hace una operación comercial, automáticamente uno asume los Incoterms como parte del contrato de compra y venta internacional. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice acá, son reglas de aceptación voluntaria, ¿no?, por cada una de las partes. Es decir, yo comprador y yo vendedor voluntariamente acepto estas reglas que tenemos acá. Los Incoterms fueron promulgados por primera vez en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional de Londres, con el objetivo pues de mantenerlos vigentes. Se hace una revisión. La revisión se hace cada 10 años y actualmente se encuentran vigentes los Incoterms 2010. Es decir, todo el comercio mundial actualmente es regido por los Incoterms 2010, que están en vigencia desde el 1 de enero del 2011. Ya es una vigencia obligatoria de este punto. ¿Ok? Pues bien, también entendamos algo, que los Incoterms determinan el alcance del precio, porque una cosa es precio FOB, otra cosa es precio CIF, otra cosa es precio DAF, etcétera, etcétera. ¿En qué momento y dónde se produce la entrega de mercadería, la transferencia de riesgos, etcétera, etcétera?
Y también es importante porque en el caso de conflictos queda claramente establecido las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en las operaciones. Todo esto que está acá me lleva a simplificar en muchísimo la entrega de la mercadería, la transferencia de riesgos, la distribución de gastos y el trámite documentario respectivo. También es necesario precisar que la inclusión de los Incoterms en el contrato de compra-venta internacional no cubre con especificar todas las obligaciones y responsabilidades entre las partes. Además, hay que deber considerar particularidades que cada operación exige en su naturaleza. Por ejemplo, aquí es importante, si en algún momento ustedes negocian o traen productos de Panamá, hay que entender que generalmente cuando yo compro, por ejemplo, un proveedor centroamericano o un proveedor centroamericano y lo compro vía Panamá, él me interna en Panamá, en la zona franca de Panamá. Y al internarme en la zona franca de Panamá, ya se me produce una característica muy propia sobre este tipo de operación. ¿Es aplicado a los Incoterms? Sí, pero tiene una característica propia que hay que claramente definirla. Pues bien, dentro de ese punto, analicemos cuáles son las reglas que rigen a partir del 2011 en los Incoterms. Pues bien, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París en octubre del 2010 da a conocer los Incoterms 2010 y que fueron ya implementados en forma obligatoria a partir del 1 de enero del 2011. Es decir, actualmente los Incoterms vigentes son los Incoterms del 2010. Pues bien, la Cámara de Comercio Internacional, después de revisar el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos en 2004, en lo que es relativo al embarque y la entrega de mercaderías, también analiza la evolución existente en el tema de seguros, el uso cada vez mayor de la facturación electrónica y la experiencia mercantil sobre aspectos de mayor controversia en aplicación de los Incoterms. Efectúa una revisión de todos los Incoterms del 2000 y básicamente toma decisiones interesantes. Primero, elimina 4 Incoterms. Elimina el DDU, el Delivery Duty Unpaid, o entregado en destino convenido sin derechos pagados. Elimina el DAF, el Delivered at Frontiers, entregado en la frontera. Elimina el DES, Delivered at Ship, entregado sobre el buque. Elimina el DUC, Delivered Squat, entregado sobre el muelle. ¿Por qué? Porque eventualmente eran Incoterms que asumían o le daban muchísimo riesgo al exportador. Por lo tanto, todos estos Incoterms que están acá, pues ya pasaron a mejor vida, es decir, ya no se usan. Adicionalmente a ello, hay cuestiones interesantes que se han dado. Que la Cámara de Comercio Internacional, a fin de facilitar y adaptar el comercio internacional, incorpora dos nuevos Incoterms, ¿no? Incorpora el DAT, que se llama Delivered al Terminal, muy utilizado actualmente este Incoterm. Incorpora el DAP, Delivered al Plus Point, entregado en su lugar o punto determinado. ¿Por qué? Porque ahora con los avances logísticos y el avance de los servicios logísticos, esto es muy importante y eventualmente abarata en muchos casos las operaciones internacionales. ¿Y qué es lo que sucede ahora, señores? Que hemos pasado de tener 13 Incoterms, hemos pasado a tener 11. Lo cual ha hecho que un comercio internacional mucho más dinámico y mucho más especializado. Eso ha hecho de que se dejen sin efecto los Incoterms del grupo D. La pregunta que ustedes se hacen y que yo también me la hice es ¿por qué? ¿Por qué es que fueron eliminados estos Incoterms del grupo D? Resulta que los Incoterms del grupo D, el vendedor se comprometía a asumir todos los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercaderías al lugar de destino, ya sea entregándolos en la frontera terrestre a través del DAF, sobre el buque de destino, el DES, sobre el muelle, el DEC, o en el establecimiento de destino, que es el DDU. Todos estos Incoterms que están acá me generaban mucho riesgo, y no solamente mucho riesgo, sino que al no haber una situación logística interesante como la que hay ahora, me encarecían en muchos casos los productos, y por lo tanto no me lo volvían muy competitivo.
Ahora pues con la incorporación que se ha hecho de los Incoterms nuevos, pues tenemos situaciones muy interesantes. De tal manera que ahora, ¿cómo hemos quedado? Pues lo que hemos quedado ahora es la siguiente. En el grupo E, que son los Incoterms en fábrica, solamente ha quedado el EXW o XW. En el grupo F, que son Incoterms de transporte principal no pagado o incluido, ha quedado el FCA, el FOB y el FAS. En el grupo C, que son los Incoterms de transporte principal pagado o incluido, ha quedado el CFR, el muy conocido CIF, el CPT y el CIP. Y en el grupo D, que son los Incoterms en destino, ha quedado el DAT, el DAP y el DPD. En total ha quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, que actualmente solamente tenemos 11 Incoterms que son los que me regulan el comercio internacional. Esto nos lleva a que actualmente tenemos este panorama. Tenemos un panorama interesante. Tenemos el EXW, que es netamente en fábrica. Tenemos los Incoterms del grupo F, que están regulados hasta el flete, hasta antes del flete, o sea, el flete no es incluido. Tenemos por otro lado también los Incoterms que incluyen el flete, que tienen este origen, y básicamente los Incoterms mucho más especializados del grupo D, que no solamente incluyen el flete, el transporte, sino que también me llevan hasta el punto clave, que es el destino. ¿Por qué? Bueno, porque al final yo como cliente, mi negocio es comprarte a vos como vendedor y eventualmente pues vender y llevar esto al mercado. Esto, chicos, nos ha llevado a algo interesante, a preguntarnos actualmente lo siguiente: ¿cuáles son los Incoterms que generan menos riesgo para el exportador? ¿Cuáles son los Incoterms que generan también un menor riesgo y que solo son aplicables al comercio internacional? ¿Cuáles son los nuevos Incoterms que benefician al comercio internacional y cuál es su uso? ¿Cuál es el Incoterm que implica mayores responsabilidades para el exportador? ¿Y cuáles son los Incoterms que han sido eliminados y por qué han sido eliminados? Todo esto nos lleva a entender y aplicar los Incoterms que actualmente se usan, que son los de 2010. En las próximas clases vamos a dar algunos truquitos al respecto y también vamos a aplicar una casuística de cada uno de los Incoterms que tenemos acá. Es decir, vamos a desarrollar en las próximas clases uno por uno de los Incoterms que tenemos acá, explicándoles y dándoles unos trucos cuando negocien un determinado Incoterm y cuando lo apliquen de acuerdo a la mercadería que ustedes van a comprar. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Hasta luego.